Usted está en El Radar, en Blue Radio. En las últimas semanas se han presentado una serie de desencuentros o de divergencias que han pasado por algunos representantes del gobierno del presidente Petro y más recientemente por algunos integrantes del antiguo secretariado de las FARC en torno al papel de la Jurisdicción Especial de Paz, que fue una institución creada al amparo del Acuerdo del Teatro Colón en el 2016. Se han venido planteando ideas por parte de estos exintegrantes de la guerrilla, como la creación de un tribunal de cierre superior a la JEP, una ley de amnistía general, una cantidad de ideas que han generado inquietud, sobre todo porque hoy la JEP cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en general de la comunidad internacional. No sería muy bien visto que cuando están a punto de conocerse las primeras sentencias contra las antiguas FARC, ellos decidan desconocer la jurisdicción de la JEP. El presidente de ese tribunal, de esa corte de la JEP, es Roberto Vidal, que nos atiende hasta ahora. Doctor Vidal, muchas gracias por acompañarnos en Blue Radio. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Doctor Vidal, ¿a qué obedece, en su opinión, esta arremetida desde el gobierno y desde las antiguas FARC contra la JEP? Pues mire, a nosotros no nos es dable establecer los motivos por los cuales la antigua guerrilla de las FARC, comunes y algunos funcionarios del gobierno hayan expresado esas opiniones. Lo que nos corresponde es decir que hacen parte del mundo de la política de la paz, donde corresponde tanto al gobierno como al Congreso, como a los actores políticos diseñar la arquitectura institucional que debe lidiar con la paz, y ese es un campo en el que la Jurisdicción Especial para la Paz no tiene voz ni voto. En cambio, en el campo nuestro, que es el de ser una alta corte, haciendo parte del Poder Judicial, administrando justicia, pues nuestra actividad se enmarca dentro de la ley y la Constitución y no nos podemos involucrar pues, en los debates políticos que proponen los actores en todo su derecho y en ese campo. Sí, pero en ese escenario, doctor Vidal, ¿no se ve amenazada la JEP en el sentido de, primero, que quienes deben someterse a ella consideren que no está haciendo su trabajo de forma adecuada en manifestaciones públicas, pero además proponiendo que se creen tribunales que estén por encima de ella? ¿Ustedes consideran que esto, sumado a pronunciamientos como los del suspendido canciller Álvaro Leiva, en el mismo sentido criticando a la JEP, en su opinión, ponen en riesgo a la jurisdicción? Mire, la verdad, la jurisdicción no está en riesgo porque nuestra institucionalidad está establecida en la Constitución política, en la ley, está desarrollada por la Corte Constitucional y nosotros tenemos ese marco. Ahora, si ese marco llegare a cambiar, pues sencillamente como nos corresponde, tendríamos que obedecer las nuevas normas. Pero mientras estemos sometidos a las normas actuales, no está en riesgo la institucionalidad de la JEP, no están en riesgo nuestras competencias y nosotros seguimos simplemente adelante, como cualquiera otra de las altas cortes, ejerciendo nuestra labor de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves ocurridos durante el conflicto. Doctor Vidal, se quejan las antiguas FARC de una situación y quisiera su opinión frente a esto. Señala que la JEP está vinculando investigaciones a quienes no son los máximos responsables y que al final lo que dice el acuerdo es que debe concentrarse en los máximos vinculados o responsables de los crímenes más graves. Hoy la JEP está en ese tono, está buscando, bajando de la pirámide hacia otros responsables distintos a los máximos cabecillas de la guerrilla o de las fuerzas militares. Claro, hemos tenido la ocasión estos días de explicar que aquí lo que se está es utilizando una ambigüedad de términos. Y es que efectivamente todos estamos de acuerdo en que la ley y la Constitución establecen que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene la capacidad de juzgar a los máximos responsables y
imponerles sanciones y establecer su responsabilidad. El asunto es quiénes son los máximos responsables. Y esto no es un asunto del sentido común, sino una definición estrictamente legal, que está plasmada, reitero, tanto en la Constitución como en la ley, pero muy especialmente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y establece varios criterios, no solo uno, para definir quiénes son los máximos responsables. Uno de esos criterios es la capacidad y la responsabilidad que tuviera una persona dentro de la organización. Pero además de eso hay otros criterios como la cercanía con los hechos más graves, con los crímenes más representativos, o la posibilidad de que sin su presencia y en su actividad esos crímenes no habrían sido cometidos. Con lo que le quiero decir que no es un solo criterio, sino varios criterios que obedecen a investigaciones específicas, lo que permite establecer quién es máximo responsable. Entonces, esta idea de que sean solo los miembros del secretariado de las FARC o que fueran solo los generales de la República no se compadece con la legislación y con el marco jurídico que nosotros aplicamos, que es el que tenemos que aplicar. Doctor Vidal, en ese contexto y en ese sentido, eh, la JEP está, en su opinión, en el objetivo de buscar la verdad del conflicto, a pesar de que no estaría diseñada para eso, como lo planteó en alguna columna del exministro Yesir Reyes Alvarado. Pues mire, nuevamente estamos en el campo de las opiniones políticas y opiniones académicas que son completamente respetables. Pero definitivamente lo que atiende al alto tribunal, nosotros estamos trabajando en el marco de la ley y la Constitución. Entonces, ese marco es el que establece sin duda alguna que la contribución que tiene que hacer la jurisdicción tiene que ver con los derechos de las víctimas. El primero de ellos es el derecho a la verdad. Por eso es que los comparecientes que vienen a la JEP tienen una obligación de aportar verdad exhaustiva y detallada de su participación en el conflicto. Por eso es que las víctimas presentan informes, nos presentaron más de 1000 informes de las organizaciones de la sociedad civil aportando la verdad de las víctimas, y por eso también es que nuestras decisiones, nuestras investigaciones han hecho unas contribuciones sumamente importantes a la verdad sobre los graves crímenes del conflicto, como toca y como está establecido en la Constitución. Y esto pues no es objeto de una discusión política, sino de la aplicación estricta de unas normas que rigen el trabajo de la jurisdicción. ¿Qué opinión le merece quienes señalan que ese era el trabajo de la Comisión de la Verdad y no de la JEP, ese establecimiento de la verdad del conflicto? Mire, la verdad del conflicto tuvo un aporte inmenso, importantísimo, en el marco del trabajo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, con la serie de informes que presentó, del que nosotros somos depositarios. Solo tendría que advertir que hay varias formas de la verdad. Ellos estuvieron explicando la verdad de contexto del conflicto, la verdad en términos de sectores, de dinámicas históricas. Nosotros también hacemos un aporte a la verdad, pero es de otro tipo. No es un aporte que tiene que ver solo con investigación histórica o de las ciencias sociales y de contexto, sino que nuestros aportes a la verdad derivan de la investigación de responsabilidades individuales de personas sobre la comisión de graves crímenes. Sin duda se trata de trabajos diferentes, pero ambos constituyen aportes a la verdad, como también lo ha hecho durante 17 años los Tribunales de Justicia y Paz y la Corte Suprema de Justicia en el sistema de investigación y sanción a los grupos paramilitares. Entonces son diferentes formas de verdad, pero todas ellas aportes importantísimos a la verdad sobre el conflicto armado. Sí. Doctor Vidal, ¿qué opinión tiene usted acerca de los pronunciamientos del gobierno del presidente Petro contra la JEP? Le hablo en particular de la reiteración del canciller Álvaro Leiva ante el Consejo de Seguridad de la ONU, señalando que la JEP le ha fallado al conflicto, al esclarecimiento de los hechos, que se ha quedado corta
Y como lo dicho el presidente Petro plantea la posibilidad de crear un tribunal de cierre, lo ha dicho en reiteradas oportunidades. ¿Qué opinión tiene acerca de esto? El gobierno nacional tiene la competencia para administrar la política de paz y para guiar las negociaciones de paz y para crear o modificar las instituciones que considere. Y hay un camino para que lo haga, que es presentar proyectos de ley y de reforma a la Constitución ante el Congreso de la República. Y esas son competencias que ellos tienen. Nosotros sobre eso no emitimos opiniones, simplemente respetamos la competencia del gobierno para hacerlo. Si el gobierno decidiera en algún momento que las instituciones actuales, ya sea la JEP, Justicia y Paz o algo en la rama judicial, tuviese que modificarse, pues está en todo su derecho de hacerlo, de proponerlo y entrar en una discusión pública al respecto sobre lo que nosotros no tenemos opinión. Nosotros simplemente acatamos y cumplimos las órdenes que están puestas en nuestra Constitución y la ley. Entonces, con el régimen actual, con lo que está hoy en las normas, le reitero como al principio, nosotros estamos haciendo un trabajo muy estable y estamos atentos a lo que el gobierno considere, si considera que debe haber una modificación y que esa modificación se introdujera en el sistema jurídico. Sí. Doctor Vidal, ¿qué camino les quedaría a los exintegrantes del secretariado de las FARC si no reconocieran hoy a la JEP? Si ellos decidieran no someterse a la JEP o si su molestia los llevara a salirse de la JEP. Claro, mire, el 90% de las personas que están sometidas a la JEP están cumpliendo sus obligaciones y están observando el proceso que está previsto en las normas. Nosotros estamos en una situación, si quiere, de normalidad del desarrollo de los procesos de la JEP. Vienen evolucionando dentro de los tiempos. Las personas que están llamadas a ofrecer verdad lo han hecho, han reconocido responsabilidad y la expectativa es que en poco tiempo se les van a imponer las sanciones propias, las van a cumplir y se habrá logrado el proceso de reconciliación, de reintegración y de paz estable y duradera, que es lo que buscaba el acuerdo. Ahora, esta posibilidad que yo de verdad encontramos en la JEP bastante improbable de que los comparecientes se separen o que desconozcan la jurisdicción, no es lo que nos están diciendo a nosotros, no es lo que estamos viendo, pero si eso llegara a pasar, la consecuencia jurídica es muy clara. Simplemente se activaría nuevamente las competencias de la Fiscalía General de la Nación y de la Justicia Ordinaria, donde estos comparecientes, algunos de ellos tienen más de 100 sentencias condenatorias, se activarían las sanciones que tienen previstas en el sistema ordinario de hasta 60 años de cárcel y entonces ellos tendrían ese destino. Pero lo que vemos es que no es muy probable ni hay indicios muy serios de que eso sea lo que va a pasar. Sí, doctor Vidal, ¿a qué obedece la molestia de los antiguos integrantes del secretariado de las FARC, o al menos su reticencia frente a nuevos casos que los vinculan, por ejemplo, con reclutamiento de menores o con violencia sexual en el conflicto? ¿Por qué no han estado muy de acuerdo con que la JEP investigue esos episodios? Las investigaciones de la JEP han avanzado de manera muy seria sobre asuntos muy delicados como los que usted menciona. El año pasado tuvimos la ocasión de conversar con la representante del secretario general de Naciones Unidas para los temas de reclutamiento forzado y de violencia sexual. Y ella nos explicó que los reconocimientos de responsabilidad en estos campos son muy difíciles en todo el mundo, en todo el planeta. Sucede frecuentemente que una persona le resulta de alguna manera más posible reconocer crímenes como las masacres, los asesinatos o las desapariciones forzadas, pero que esas mismas personas encuentran enormes dificultades para reconocer crímenes como la violencia sexual o el reclutamiento forzado de niños. Y ese es un desafío que está enfrentando la jurisdicción
y que sin duda enfrentaremos hacia el futuro, que es el tipo de reconocimiento que va a tener que hacer no solo las FARC, sino todos los comparecientes de la JEP sobre crímenes que hasta ahora el país está conociendo. Además de lo de violencia sexual, yo le sumaría crímenes con móviles racistas, como ya hemos hecho imputaciones a las FARC y a la fuerza pública, crímenes contra grupos indígenas en razón de serlo, crímenes contra grupos afrocolombianos en razón de serlo, que muestra unas dimensiones muy terribles del conflicto que la sociedad en su conjunto no ha visto. Yo creo que en parte las dificultades que enfrenta las FARC tienen que ver con eso, pero no son solo problema de ellos. Yo creo que va a ser un problema de toda la sociedad colombiana en admitir que tuvimos un conflicto que no solo tenía móviles económicos y políticos, sino que también tenía móviles gravísimos de discriminación de género y discriminación racial. Doctor Vidal, ¿cómo es el episodio en torno a el primer piloto de sanción propia que ya se está implementando con algunos militares en el Sumapaz? ¿Y por qué no hay integrantes de las FARC en ese mismo proyecto, en ese mismo método de reparación o al menos de sanción? Esa suena una noticia que desarrollaremos muy próximamente con amplitud y detalle, y es la participación de los comparecientes en los primeros proyectos de trabajos y obras de contenido reparatorio. Hemos preparado 3 proyectos piloto en los que llevamos trabajando alrededor de 3 años. En esos proyectos, uno es sobre que siguen básicamente lo que indica la Constitución. El primero es sobre educación en el riesgo de minas y desminado en 3 municipios de Antioquia, con una participación muy importante de miembros de las antiguas FARC y miembros de la fuerza pública. El segundo es en Bogotá, en el borde sur de la ciudad, que es de restauración ambiental, justamente en esa zona que ha estado sufriendo los incendios, de restauración ambiental, en el que por ahora están vinculados miembros de la fuerza pública, pero esperamos que pronto también se vinculen miembros de las antiguas FARC. Y el tercero, que también tiene de uno y otro grupo, es en Nariño, que es la construcción de una casa de la memoria para la sanación colectiva del pueblo Aguá por los daños que sufrieron en el conflicto armado. Yo creo que ese va a ser el siguiente debate interesante de la jurisdicción, que es que vamos a entrar en los proyectos restaurativos, en los que hasta 8 años los comparecientes deben estar vinculados en procesos que están conduciendo o deben conducir a la reconciliación del país. Tenemos una enorme expectativa sobre eso y hemos trabajado intensamente en el tema. Esta participación de miembros de la fuerza pública en uno u otro proyecto es una cuestión coyuntural que tiene que ver más con asuntos organizativos, pero la idea es en que todos esos proyectos participen miembros de uno y otro grupo. ¿Es cierto que los antiguos integrantes de las FARC no han querido participar en el proyecto que se está adelantando cerca de Bogotá con la fuerza pública? Le reitero que es una cuestión coyuntural, porque ese proyecto ha contado con la participación particularmente de los firmantes en su diseño desde hace más de 3 años. Lo que nosotros esperamos es que muy pronto miembros de ese grupo, la mayoría de los cuales además están en Bogotá, la mayoría de los firmantes de las FARC no están en las zonas rurales, sino sobre todo en Bogotá, podrían tener acceso a esos proyectos y pronto lo harán. Doctor Vidal, quiero hacer una última pregunta. Hoy, usted es un experto en derecho, además vinculado con justicia restaurativa y por supuesto con todo lo que tiene que ver con el conflicto, quisiera hacer una pregunta final. Hoy sería posible en general, no lo meto en casos específicos, pero hoy, al amparo de la jurisdicción internacional del Estatuto de Roma, ¿podría ser posible una ley de punto final, una amnistía general en Colombia? Es claro en el derecho internacional que esa posibilidad está cerrada.
porque justamente una ley de amnistía general, de perdón y olvido, lo que ha sucedido mucho tiempo en la historia hasta que llegó el Estatuto de Roma, lo que hace es borrar los derechos de las víctimas. Una ley de punto final en que simplemente se perdona a todo el mundo, no respeta la verdad, que es la solicitud de las víctimas, no respeta el reconocimiento de responsabilidad, no respeta el derecho a la reparación, y lo más grave es que lo que se ha visto es que esas opciones lo que se vuelven es una garantía de repetición del conflicto. Esas son las razones de fondo que están detrás del derecho internacional y que han conducido a la prohibición de las amnistías generales y de punto final en los conflictos armados. Hoy en día, bajo el derecho internacional, eso no resulta posible, por fortuna. Es Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, con nosotros hoy en el radar. Doctor Vidal, ha sido usted muy amable. Gracias por hablarnos sobre estos temas difíciles, pero para darnos claridad también. Muy amable. A ustedes muchas gracias. Usted está en el radar en Blue Radio.